Hola a todos. Hoy es, hoy es el 12 de octubre de 2017 y realmente, aunque bueno, aquí en España es fiesta nacional, fiesta nacional. Una fiesta nacional polémica porque tiene connotaciones, unas son positivas, otras son pues francamente negativas a nivel internacional precisamente. Pero no quiero entrar ahora mismo en ese juego ni en ese tema, aunque sea de relevancia y de importancia y que se... Bueno, a lo mejor lo trato luego un poco más adelante en este vídeo. Pero este vídeo precisamente lo quiero llamar, y por eso lo estoy grabando, ¿qué es Dios? Porque con la manipulación que hay hoy día en el mundo, por una parte está totalmente tergiversado bueno, el concepto de lo que significa. Y quiero explicarlo de forma muy sencilla y muy clara, pero a la vez profunda, con claridad y con profundidad. Y con sencillez, con la misma sencillez que tiene la vida misma cuando se ve y se vive con claridad. El número de este vídeo, que siempre lo digo, pues ahora mismo la verdad es que no lo sé. Yo estaba aquí tomando el sol en el porche de casa, como me podéis ver, en un día fantástico que hace, y no he querido dejar pasar la ocasión cuando me han venido las ideas pues de poder grabar este vídeo que me parece de máxima importancia. Debido también, como decíamos antes, primero por el tema que es de la mayor importancia, porque es lo que es la vida misma. Y segundo, para corregir y clarificar las manipulaciones, como decía antes, que hay al respecto, y también la amplia ignorancia que hay al respecto, también debido a esa manipulación, pero a nivel mundial, en España y en el mundo entero. Entonces, ¿qué es Dios? Dios realmente, la definición más clara es que es la realidad misma, pero en todos los niveles vibratorios de la propia realidad, hasta sus niveles y desde sus niveles más elevados. Claro que por la palabra Dios se pueden definir muchos aspectos distintos, pero en esencia es eso. Es la vibración, y por eso incluso en textos lo traducen por verbo, el verbo. La vibración de la realidad que se manifiesta en todos sus niveles vibratorios. Claro. Y cuando ya a ese aspecto se le divide en dos partes, cuando a la unidad de la realidad se la divide conceptualmente, artificialmente, en nuestra mente, conceptualmente, en dos partes, entonces se habla del bien y del mal, o se habla de Dios y se habla de su creación, que no es otra cosa sino la emanación del mismo, forma parte del mismo. O se habla de... Casi no quería ni decirlo, de Dios y del diablo, ¿no? Que forma parte de su creación, precisamente. Pero sí podríamos identificar a Dios con el bien y lo contrario el mal, ¿no? Pero es todo emanación de lo mismo, es manifestación de lo mismo, cuando se entiende en profundidad. Es como en la corriente eléctrica cuando hablamos de polo positivo y polo negativo. Es que si no hay polo positivo y polo negativo, no hay el dinamismo de la corriente eléctrica. Lo mismo que en un río, si no hay esa diferencia de altura, como la diferencia de voltaje en la electricidad,
o en cualquier otro tipo de energía, si no hay diferencia de altura en un río, no hay la corriente del río. El agua no corre. Para que corra, tiene que haber diferencia de altura. Es como en un lago. En un lago el agua no, digamos, no corre porque está plano a una altura. O en el mar está plano a una altura. Pero para que corra un río, como el río de la vida, o el río del tiempo, utilizando metáforas, pues entonces es necesario que haya diferencias de altura. Entonces, en el universo, para que haya evolución, tiene que haber esa diferencia. Cuando hablamos de evolución, estamos hablando de diferencias de conciencia, de distintos niveles de conciencia. Y el ser individual ahí es el que está evolucionando, desarrollando su conciencia. Esa es la evolución de la conciencia. Y se habla de distintos niveles de conciencia. Pero volviendo al eje, ¿qué es Dios? Pues lo podemos traducir, como lo han traducido tantos filósofos, por la realidad. Pero la realidad en todos sus niveles vibratorios. La realidad completa, el gran todo, que se manifiesta, como conocemos desde el paradigma holístico. El gran todo, la totalidad, se manifiesta en cada una de sus partes, en cada uno de sus puntos. Puntos espaciotemporales, en todas las dimensiones. Y así vemos que la totalidad está en cada parte, lo que tradicionalmente se decía cuando se utiliza el término de Dios, Dios está en todas partes. Sí, la totalidad se manifiesta en cada una de sus partes, en cada punto espaciotemporal y en todas las dimensiones. Y eso lo reconoce visto en el lenguaje científico actual, bueno, actual y no tan actual, desde el siglo pasado, en toda la segunda mitad del siglo XX se expandió, se difundió mucho todo el nuevo paradigma científico, holístico, en que con la metáfora de la fotografía de los hologramas, entonces por eso se llama paradigma holográfico también, o holonómico, en que lo mismo que en una fotografía holográfica, en un holograma, cada punto del holograma de esa fotografía tiene la información de la fotografía completa, y eso es lo que permite que se vea en relieve. Ese es el gran avance de la fotografía holográfica y de los hologramas y del paradigma científico holístico, bien reconocido por toda la ciencia en el siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX se difundió por todo el mundo, y que ahora ya no es un nuevo paradigma, ya es algo bien conocido, salvo por ignorancia o por manipulación, como existe también toda esa manipulación pues llamémoslo así, como se ha llamado también desde el siglo pasado, el cientificismo materialista reduccionista, que es como un aspecto completamente sectario y reduccionista de la ciencia, o falsa ciencia, porque en el momento en que es así de sectario y así de reduccionista, pues se convierte completamente en falso, manipulador y manipulado. ¿Manipulado por qué? Porque a los poderes más, digamos, poderes del sistema económico financiero corrupto, arriba del todo, pues no les interesa que la gente desarrolle su conciencia,
porque desarrollar la conciencia trae consigo e implica desarrollar la libertad, desarrollar todos los valores humanos, sintetizados en la cultura de paz, con ese valor universal de la paz, y todos los valores humanos universales que están unidos y forman uno solo en realidad, como es la libertad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de qué es Dios, pues tenemos que evitar directamente o clarificar la manipulación que hay al respecto, en que se lo ha deformado de tal forma, ideológicamente, culturalmente, manipulativamente, creando un concepto falso. Y como toda la manipulación, pues se realiza a través de los medios de comunicación y desde Hollywood, el cine, la televisión, las series televisivas y que ahora todo esto corre por internet. Y entonces vemos en todas las películas, a diferencia de la literatura clásica, cómo precisamente no hay una vivencia de Dios. No hay una vivencia de la realidad como el único ser consciente, sabio, tan sabio, como decía el dicho tradicional, el refrán de la naturaleza es sabia. Pues sí, tan sabia y tan sabio, que se pueden utilizar los dos géneros, evidentemente no hay dicotomía, que es capaz de crear todo el universo. Más que crear, el universo es emanación de él, forma parte del gran todo, con todos sus niveles vibratorios. Y entonces nos encontramos con cómo emana, y si nos fijamos en el tiempo, de una forma parcial, de todas formas, para ser didácticos, podemos hablar de la evolución de nuestro universo, desde el Big Bang, en el tiempo, toda la creación de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, de nuestro planeta, toda la evolución de nuestro planeta, de la vida en él, la evolución de la vida de las especies vegetales, animales, del ser humano, y el próximo paso, what's the next, que se preguntaba en la película esa tan bonita de ¿cómo era? Las nueve profecías, o la novena profecía, o la profecía celestial, celeste, bueno. Entonces sí, hay un próximo paso evolutivo en la humanidad, que es precisamente la toma de conciencia de la unidad de todo el universo y su aplicación en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando aplicamos esa toma de conciencia, implica que partimos ya de la conciencia, pero aplicada en nuestra vida cotidiana, de la ley tan esencial y tan fundamental y bien reconocida por toda la ciencia, por toda la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, la psicología, todas las ciencias positivas y las ciencias humanas, por toda la ciencia. La ley de causa y efecto. Entonces, cuando aplicamos la ley de causa y efecto y la vemos tan sencillamente aplicada podríamos hablar metafóricamente, pues en la mera utilización de un móvil o de un ordenador. Pues en un móvil, la cosa más sencilla, en un teléfono, que lo utiliza cualquier niño y cualquier persona a todas las edades, pequeño o mayor, pues para que funcione tenemos que tocar las teclas necesarias, que sea en la pantalla, digital o como fuere. Tenemos que tocar las teclas
correctas, por ejemplo, para hacer una simple llamada telefónica y marcar esos 6 dígitos, por ejemplo, o 9 dígitos, como en España, es marcar esos 9 dígitos en el orden correspondiente y los dígitos correspondientes, para que te salga la llamada a la persona a la que estás llamando. Si te equivocas de un dígito, ya no te sale la persona a quien quieres llamar. Pues algo que es tan exacto, es exacto porque hay unas leyes físicas, en este caso, y tecnológicas, pero lo mismo que están las leyes en el nivel físico, material, están en el nivel emocional, psicológico, en el nivel mental, en los niveles más elevados, donde están la intuición, la creatividad, lo que se llama la verdadera espiritualidad, no las manipulaciones religiosas que tienen tanto que ver con lo meramente emocional y tergiversaciones mentales también. No, la verdadera espiritualidad, que son esos niveles vibratorios más elevados, hasta llegar a la conciencia del ser. La esencia vibratoria de toda la vibración universal que se manifiesta en todos sus niveles vibratorios, a lo que llamamos Dios. Para, de alguna forma, y aquí que se me ve con estas barbas y este pelo, esta coleta larga, son mis antenas, que la naturaleza nos da el pelo como antenas y podemos amputarlo, nos podemos cortar el pelo o podemos conservar nuestras antenas que crezcan de forma natural, ¿no? Pero ahí dentro de la manipulación pues también nos encontramos con que pues, muchas veces se denigra o se deforma, incluso se calumnia a las personas por llevar pelo, barba larga, cuando en la tradición de tantas culturas lo hemos visto y nos lo hemos encontrado, y nos lo hemos encontrado pues en personas muy relevantes y bien conocidas a lo largo de la historia. Pues para no caer en esa manipulación, pues también dejo constancia de alguna forma sencilla y clara, que no estoy hablando, no soy un, llamémoslo así, mero hippie Formentera, hablando de ideas locas, anticuadas, sino que soy el presidente del Seminario de Cultura de Paz de Naciones Unidas, y a la vez, y esto es lo que importante y de relevancia en este contexto, en este tema que estamos hablando, soy el director del Instituto de Estudios Científicos, director del Instituto de Cooperación y Estudios Islámicos, Judíos y Cristianos de la Academia Mundial de Ciencias y Humanidades. O sea, no es una tontería. Es toda una vida dedicada al estudio, a la investigación de todas las ciencias y de todas las humanidades y de todas las culturas y de todas las religiones, de toda la espiritualidad, en definitiva de toda la cultura de la humanidad. Y por eso fundamos, y desde su fundación soy el presidente del Instituto de Psicología Transcultural, asociado a las Naciones Unidas, a la UNESCO, a la Universidad Complutense de Madrid, y organizando el Seminario de Cultura de Paz, que es un seminario interdisciplinario mundial permanente de las Naciones Unidas. Entonces, si estoy hablando de Dios, no estoy hablando de un ser ficticio, hipotético, como los manipuladores pretenden, para que el ser humano no crezca en su conciencia de la realidad en sus niveles más elevados y se quede en los meros niveles materiales
emocionales y como mucho mentales, olvidándose de todo el resto y llamando alucinación o ficción al resto. Esa sí es la verdadera ficción. Es decapitar al ser humano y sus niveles más elevados. Decapitarlo, o sea, descerebrarlo, como se dice popularmente. Esa es la gran manipulación que nos están haciendo a la gente, al pueblo, a la población, a la humanidad en general. Precisamente porque los grandes valores de solidaridad, de libertad, de amor, están aquí arriba, emanan del vértice de arriba, lo que se llama el punto Nekuoda en la gran tradición hebrea, la verdadera, la auténtica, no los falsos judíos askenazis que ni son judíos siquiera, porque son genéticamente, da igual la genética, pero bueno, ellos que la utilizan tanto, genéticamente no provienen de Palestina, sino que vienen precisamente de muchos cientos de kilómetros más lejos, o miles, que es la antigua Cazaria, que se convirtió al judaísmo en el siglo VIII por intereses políticos, nada más, de una forma política, o sea, falsa. Y claro, no adoptaron la Torá, utilizan el Talmud pero para manipular y no aplican las leyes de la sagrada tradición, de la Torá, escrita por Moisés. No. Pero sí lo utilizan como una falsa religión o una religión manipulada para manipular a la gente. Y los primeros manipulados y las grandes víctimas son el propio pueblo judío. Son ellos mismos, en Palestina. Lo que ahora es Israel y Palestina. Pero a su vez, el mundo entero. Pero, ¿quién es el propietario de todo eso? Pues el propietario es el propietario del sistema económico, financiero y corrupto. O sea, la banca internacional, lo que se llama la banca internacional. Y remito al libro que siempre insto en investigar y que lo comparto en mis redes sociales como audiolibro, que es más fácil, precisamente como audiolibro, pero también está en PDF, de la historia de la casa de los Rothschild, o Rothschild, como se quiera pronunciar. Toda la historia de la manipulación del sistema económico, financiero y corrupto de los últimos 3 siglos. Porque sin conocer la historia y sin conocer lo que hay por detrás de lo que nos cuentan los medios de comunicación manipulados precisamente, porque quienes lo financian es esa gran fortuna que financia a la vez a todos los bancos centrales del mundo, a todos los bancos en general, a las corporaciones, financian a los partidos políticos, financian a los gobiernos, financian a los presidentes electos, no selectos, electos. Financian a los partidarios a la presidencia, de la derecha y de la izquierda, etcétera, etcétera. Con lo cual la manipulación es tremenda. Y su mayor negocio es el mayor negocio del mundo, es el armamentismo, que como siempre digo es criminal. Porque las armas se fabrican para matar y matan. Y hoy día, con la tecnología que tenemos actualmente, si decimos no, es para defender de los
de los criminales, precisamente para defendernos de los ladrones. No hace falta matar a un ladrón, ni hace falta cortarle las manos, no hace falta esa violencia. Y sí, si queremos defendernos en un caso de defensa personal, o defender a alguien inocente, a una víctima, pues oiría hay otros medios, desde dardos narcotizantes, que narcotizan inmediatamente a la persona, como se utilizan para capturar a determinados animales, y animales bien grandes, hasta lo que vemos también en las películas, de esos dardos que salen como dos dardos que con una diferencia de voltaje que le dan una descarga eléctrica y paraliza a la persona que se la puede capturar. Entonces, así se podría capturar, por ejemplo, a los terroristas si se les quisiera coger vivos, precisamente para buscar, interrogarles y sacarles la información necesaria para ver de dónde vienen, de cuál es el origen de su plan, no de dónde vienen, de qué país, sino el origen de su plan. ¿Quiénes son los que están por detrás de esos atentados? ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes lo financian? ¿A quién beneficia y por qué lo hacen? En el terrorismo internacional que estamos viendo hoy día, y que mayormente es terrorismo de falsa bandera, como está bien conocido y hay mucha información en internet. Dentro de tanta manipulación, pues también hay muchas cosas muy correctas y muchas verdades. Entonces sí, es necesario investigar, y cada uno para poder tener un poquito de criterio propio y de saber qué es lo que realmente está ocurriendo por detrás de tanta mentira, tanta falsedad y tanta manipulación. Pero la gran manipulación, como decía yo antes, al principio del vídeo, es que se nos manipulan los conceptos fundamentales de la realidad y de la vida. Y lo que antes se ha desarrollado, manipulación ha habido siempre en realidad. Pero lo que los grandes sabios, y ponemos como prototipo al sabio universal, Jesús, pues vemos cómo él mismo denunciaba la manipulación que existía en su época, y a los doctores de su país, los rabís o rabinos, y a los fariseos, etc. Les trataba de raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, que tenéis las claves y se las ocultáis a la gente, que tenéis los conocimientos porque están en la Torá, en las Sagradas Escrituras, y ahora en la Biblia. Y se manipulan las palabras y los conceptos, y el gran engaño de las palabras, de los nombres, como se refleja en también los evangelios apócrifos, llamados apócrifos, porque ahí fue otra manipulación. La Iglesia como institución la instituyó el emperador, que no era cristiano, por intereses políticos, el emperador Constantino. Y en el famoso concilio de Nicea, en el siglo IV, año 300 y pico, no me quiero confundir,
no me acuerdo exactamente de la fecha, pero está ahí en todas. Se busca en Google, en YouTube, hay toda la información, hay muchos vídeos al respecto, históricos. Pues como el rey Constantino fundó la Iglesia como institución, y en ese concilio de Nicea seleccionaron los 4 evangelios de los cientos, por lo menos había 30 evangelios, más de 30 evangelios. Pues seleccionaron simplemente 4 que les venía bien para hacer su esquema teórico, conceptual del cristianismo, incluso recortado y manipulado. Y a partir de ahí, también del emperador Justiniano, que era el siglo VI, pues se abolió del cristianismo, se abolió todo el conocimiento sobre la reencarnación. Quedó abolida la reencarnación en el cristianismo, como un conocimiento que tenían todos los primeros cristianos durante los primeros siglos. Pero hay que conocer y saber qué es la reencarnación. La materia, desde Einstein, sabemos científicamente, por hablar de la ciencia actual, porque ciencia y conocimiento ha habido a lo largo de milenios, de siempre, pero por hablar de la ciencia actual, desde Einstein conocemos que en la materia no existe, que es energía concentrada. Y nos dio la fórmula E igual a mc cuadrado. La masa de un corpúsculo material es igual, la energía de un corpúsculo material es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz, que es una constante, c, que es 300.000 kilómetros por segundo, elevada al cuadrado. Multiplicada por la masa de ese corpúsculo, vemos la inmensidad de la energía que está concentrada en lo que llamamos un corpúsculo material, y que la materia no existe, sino que solamente es energía concentrada. Entonces, si utilizamos el esquema que utilizo siempre, que es muy didáctico, del mudra, de la evolución de la vida en todos sus niveles, todos los aspectos vibratorios de la realidad y del ser humano, físico, emocional, mental, etc. Los niveles más elevados, la intuición, la creatividad, hasta llegar al vértice de la conciencia del ser individual, que está integrado en el ser universal, de la realidad entera, del gran todo. Eso es lo que significa la palabra Dios. Estamos hablando, ¿qué significa Dios? ¿Qué es Dios? Pues todo, el gran todo. Entonces, la vibración más esencial y sutil del punto Nekoda, decía antes, se manifiesta en todos los niveles vibratorios, es lo que se manifiesta en todos los niveles vibratorios como una emanación de este vértice, de este punto, Nekoda. Nekoda en hebreo significa punto, hace referencia a este punto, que es lo que Moisés decía en el Éxodo 3:14, o sea, capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy, o sea, el ser que es en todos los seres, en todos los niveles vibratorios. O sea, en el nivel espiritual, todos los seres espirituales. La palabra ángel significa mensajero, en hebreo. Entonces, hay desde los mensajes, o sea, las vibraciones a estos niveles, los mensajes a nivel humano también, los mensajeros, en carne y hueso, como tantos profetas, tantos sabios, ¿no? Y en todos los niveles. Ahora, cuando hay conexión con la fuente, cuando todo esto es una unidad perfectamente coherente en el ser humano,
pues hay coherencia. Coherencia con toda la realidad, con la vida, con todo el conocimiento, con toda la ciencia. Y cuando hay manipulación, en cambio, hay incoherencia, con ignorancia, pues hay esa incoherencia entre los distintos aspectos. Y así vemos la incoherencia en tantos seres humanos, en que físicamente se comportan de una forma, emocionalmente sienten otras cosas de lo que hacen, sienten de forma diferente, incoherentemente. Lo que hacen es incoherente con sus sentimientos e incluso con sus pensamientos. Piensan de una forma pero sienten de otra. Piensan que deberían ser felices pero son infelices. Y actúan en vez de forma coherente para sentirse y ser felices. El ser está aquí arriba incluso. Pues actúan de forma incoherente, utilizando las leyes naturales incoherentemente. O sea, saltándose las leyes naturales evolutivas. La ley funciona siempre, pero cuando nos la saltamos, como las leyes físicas que se manifiestan cuando conducimos un vehículo, ¿no? Las leyes están funcionando siempre, pero cuando nos las saltamos, las que son realmente coherentes, evolutivas, digamos, pues lo que hacemos es estrellarnos, atropellar a alguien o hacer daño, causar daño. Entonces utilizo como vemos, metáforas muy sencillas, muy claras, muy clarificadoras, para algo que es realmente claro y sencillo de comprender, cuando hay la voluntad de comprender. Pero lo que no es tan sencillo es salirse de toda la manipulación mental que tenemos de nuestra sociedad, que son siglos de manipulación, en que los poderosos siempre han querido manipular a la gente, durante milenios, de siempre, toda la historia de la humanidad. Y por eso decimos que estamos viviendo en un punto de inflexión crucial, precisamente en toda la historia de la humanidad y del universo, en realidad. Según el cómputo o la clasificación que hizo Moisés de la evolución del universo, lo clasificó en 7 periodos de tiempo, que se tradujo como los 7 días de la creación, o que Dios creó el universo en 7 días. Entonces, toda esa evolución de nuestro universo en 7 tiempos o 7 periodos de tiempo de millones y millones de años, pues ahora es cuando entramos en el 7º periodo o el 7º día, el último, en esa clasificación que hizo Moisés, como decía, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, de la Torá. Y estamos entrando en esta nueva era de Acuario, como se le llama astronómicamente, astrológicamente, y en la cosmobiología, como estudio científico de todo ello. El científico, no el manipulado, ni el supersticioso, o ignorante, etcétera, deformado, sino como ciencia que siempre ha habido y se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia y por todos los sabios de la humanidad y en todas las culturas. Entonces, para que se viera que no estoy hablando ni de supersticiones, ni de tonterías, ni de cosas, por eso hice referencia un poco a mi currículum, y también ahí pues puedo hacer referencia a mi vídeo número 14 en números romanos, que era una presentación autobiográfica que hice hace meses, y que es interesante porque también hago referencia y explico este esquema como lo explico siempre. Y aquí quería precisamente también hablar por qué siempre insisto tanto en todos o en casi todos mis vídeos en este mudra de la evolución de la vida,
o la vida evolutiva, de la realidad en todos sus niveles vibratorios. ¿Por qué? Insisto tanto y lo repito tanto, incluso en un mismo vídeo. Precisamente para que se comprenda. Y no solo para que se comprenda, sino para que se asimile. Porque lo importante no es saberlo. Ah, sí, ya lo sé, si ya lo dijo. Si yo ya lo vi en el otro vídeo. No, eso no sirve de nada si no se aplica en tu vida. Y si no eres feliz es que no lo estás aplicando. Y a lo mejor no lo has comprendido en toda su amplitud, en toda su profundidad. Y seguro que no lo has comprendido porque si lo hubieras comprendido, lo estarías aplicando. Y serías feliz. Y ser feliz no significa que no tengamos algún dolor. Cuando a un sabio, y el prototipo hacemos referencia y seguimos haciéndole referencia a Jesús o a tantos otros en toda la historia de la humanidad, pues si a un sabio se le da una patada, esa patada le duele, lógicamente. Y si le clavas en una cruz, eso duele. Entonces sí, puede haber un dolor físico, pero a la vez una felicidad. Por eso lo que también hemos explicado, porque lo explica muy bien, precisamente el avatar de esta era de Acuario, en los grandes mensajes que escribió y nos dejó en su bagaje de conocimientos y de libros, como precisamente en la cruz le está mal traducido cuando se dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es por qué me has abandonado, es que con el cambio simplemente de una letra, de un rabito más largo o más corto en una palabra, no, en una letra de esa palabra, en vez de ser glorificado, se ha traducido como abandonado. Es: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Esa es la verdadera traducción, que corresponde precisamente al versículo de un salmo del rey David. Y precisamente los esenios utilizaban los salmos del rey David. Y se hacía referencia a ellos por el primer versículo. Entonces, este salmo precisamente, en que dice: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Eli, Eli, Sabactani, o sea, ya no me acuerdo. En hebreo, precisamente, no es que estuviera llamando a Elías, que Elías precisamente había sido el gran maestre de los esenios, maestre de Yeshú, que Yeshú es el nombre esenio, el nombre verdadero, iniciático de Jesús, Yeshú, o sea, J-H-E-S-U, traducido popularmente como Jesús. Como maestre esenio que era, con el grado crístico reconocido, ¿no? Porque el Cristo es un título correspondiente al reconocimiento de la conciencia crística, o sea, de la conciencia universal que él tenía. Y entonces en la cruz, no es que hubiera renegado de Dios y creído que por una falta de fe que Dios le había abandonado. O sea, es que Dios no nos puede abandonar por definición, y eso lo sabe él. Es el conocimiento básico, fundamental. Y al decir básico me refiero a esencial. El yo soy el que soy
del Éxodo 3:14, que escribía Moisés en la Torá, que se conservaba en el Arca de la Alianza, en el Templo de Salomón, primero en el Tabernáculo, desde el Sinaí, Palestina, y luego en el Templo de Salomón, que hace referencia precisamente al templo de la sabiduría universal. Por eso está profetizado el tercer templo. Pero el tercer templo es realmente el templo de la sabiduría universal, no sectaria de un mero pueblo judío, sino universal. Como está profetizado la unión de todas las naciones del mundo. Y sí, realmente de alguna forma estamos unidos todos a través de Internet, por ejemplo. Y toda la cultura del mundo está unida a través de Internet. Y ahora es universal y sin fronteras. Bueno, ojalá fuera sin fronteras realmente, en todos sus aspectos, ¿no? En Internet pues se saltan realmente esas fronteras, pero bueno, no quiero entrar ahora en esos aspectos que también los hemos tratado ampliamente. Y que hay mucho de ello. Entonces, las cosas son muy sencillas cuando se parte precisamente de la unidad reflejada en este esquema que utiliza del mudra de la vida, o de la evolución de la vida, o de la vida evolutiva. Desde este punto es que se percibe y se comprende todo el conjunto de la realidad. Es el punto de la conciencia, del ser, el punto Nekuda, que es el centro. También se ha puesto, se ha explicado con el símbolo del punto central rodeado por una circunferencia. La circunferencia con un punto central es el símbolo del Sol, precisamente. Y se ha utilizado el Sol como símbolo, precisamente, de la divinidad a lo largo de milenios y de diversas culturas. Y vemos como el Sol realmente pues es un astro, es una bolita en el cielo, ¿no? Pero esa bolita en el cielo la conocemos por la astronomía, conocemos muchos detalles, muchos aspectos del Sol, material, astronómicamente estudiado. Pero veíamos antes que la materia es energía concentrada. Y la energía es la manifestación de unas leyes. Y estas leyes es la emanación de vibraciones muchísimo más sutiles, que tradicionalmente se ha llamado el plano espiritual, formado por seres espirituales en distintos niveles de frecuencia, en distintos niveles evolutivos, digamos, de vibración. Y ahí hay en la literatura clásica todos los términos de la jerarquía espiritual, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Por eso es muy importante el estudio de las fuentes originales, pero con unos conocimientos y con unas claves que nos permitan comprenderlo, no caer en creencias, supersticiones y menos en manipulaciones, ni tampoco en ignorancia. Es necesario conocer. No se puede criticar todo sin conocer en esencia qué querían decir
esencialmente, fundamentalmente, los grandes sabios que han hablado de ella. Como Jesús, como Buda, como Krishna, como Rama, en todas las culturas, los mayas, los incas. Lo que quería decir Lao Tse con toda su sabiduría, con todo su conocimiento tan inmenso, que cuando se quiere traducir, pues incluso se ve pues, las deformaciones, no solo de las traducciones, sino del propio nivel de conciencia, interpreta. Y a veces con buena voluntad, pero no basta simplemente buena voluntad. Es necesario un conocimiento real, pero de muchos aspectos. Ahora, no se trata de caer en complicaciones y en romperse la cabeza, qué se quiere decir este concepto y otro. No, el conocimiento es algo paulatino y demás, pero hay una forma sencilla y que corresponde precisamente a la intuición y a la conciencia. Cualquier persona sin grandes conocimientos, llamémoslo así, científicos o interculturales o transculturales, pues cualquier persona sencilla en el campo puede ver cómo el sol nos da la luz y gracias a él vemos. Es la fuente de la luz, es la fuente del calor, de la energía, es la fuente de la vida. Sin el sol, las plantas no podrían hacer la función clorofílica, la fotosíntesis, que es lo que mayormente alimenta a la planta, además del agua y del aire y de ciertos nutrientes de la tierra. Pero mayormente es la luz del sol a través de la función clorofílica. Simplemente la luz se transforma en materia, en la planta. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la materia realmente no existe, es energía concentrada. Y así esa luz se transforma en nuestra vida, de los vegetales y de los animales que nos alimentamos gracias a todos esos vegetales que la naturaleza nos da. Porque la naturaleza, como decíamos antes, es sabia. Pues esa sabiduría es a lo que se llama Dios. Y ha creado, o mejor dicho, es manifestación de Él, porque Él, como dice, yo soy el que soy el sol, soy cada estrella, soy cada ser humano y cada animal y cada planta y cada átomo. Él es el ser de todos los seres, yo soy el que soy. Dice por ponerle un poquito de humor también, dice el chiste, dice, yo soy el que soy, joder, te explicas como Dios. Pues aparte de la broma, lo peor es la manipulación, que es así, que es denunciable y hay que denunciarlo. La manipulación, de que no se nos quiere explicar algo tan sencillo de comprender, que Él es el ser de todos los seres, es la esencia de todo, la esencia, la vibración esencial de todas las vibraciones. El universo es vibración, eso lo conoce todo científico actual, en el siglo XXI y en el siglo XX. Y lo decía Hermes Trismegisto, el universo es vibración, todo vibra. Y los grandes sabios, por eso los griegos pues hablaban incluso del átomo. Antiguos sabios griegos hablaban del átomo. Pero hoy día conocemos, pero no solamente ahora, se llamó Hermes Trismegisto, etc., los grandes a lo largo de milenios y tantas culturas. Pues que todo es vibración, por eso el verbo.
El principio era el verbo, decía Juan, el apóstol Juan, el evangelista. Pues sí, el principio como esencia es el verbo, es la duración, pero también como comienzo del tiempo, como el comienzo, la fuente, el principio, la fuente de todo, el origen de todo, es el verbo, es la duración. En el espacio, en el tiempo y en todas las dimensiones. No es difícil de comprender, no es difícil de intuir. Entonces, cuando eso lo aplicamos a nuestra vida, porque las leyes se manifiestan desde el átomo hasta las galaxias, y cosas más grandes que las galaxias, y más pequeñas que el átomo, evidentemente, y que cualquier vibración, en todos los niveles vibratorios, en todos los niveles y tamaños, y el tiempo, y todas las dimensiones, como las leyes se manifiestan en todo, y todas las leyes, el todo está en cada una de sus partes. Pues entonces, por eso, algo que se dice es que Dios te ve siempre. No te puedes ocultar de él, ¿no? Es que no nos podemos ocultar de las leyes que rigen todo. Pero hay que cambiar nuestra concepción toda, y eso sí que no es fácil. Por eso hay que insistir, insistir, insistir. Porque el 99% de nuestra mente es subconsciente, pero está tan bien diseñada por el gran diseñador del universo, por esa gran conciencia, esa gran sabiduría. Está tan bien, tan perfectamente diseñada, que ese 99,9% de nuestra mente, que es subconsciente, está bajo las órdenes de nuestro consciente, de nuestra conciencia. Entonces, si tú le das una orden desde tu conciencia a tu subconsciente, el consciente la tiene que cumplir, la cumple, está así diseñado. Como está diseñado, que si doy la orden a mi mano moverse, la mano se mueve. Y doy la orden a mi ojo mirar a la izquierda y mira a la izquierda, o mirar a la derecha y mira a la derecha, o arriba o abajo. Solamente de pensarlo. Doy la orden, no solo pensarlo, es dar la orden para que se aplique. Porque yo puedo pensar, voy a mirar hacia arriba, o incluso estoy mirando hacia arriba, y es falso. No estoy dando la orden, no estoy mirando hacia arriba, estoy mirando a la pantalla del iPhone donde estoy grabando esto. Pero si realmente doy la orden mirar hacia arriba, sí miro hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda. En definitiva, quien da la orden es la conciencia, es ser consciente de ello. Hay que entender las palabras y hay que aplicarlas. Para entender algo hay que aplicarlo. Para saber conducir no basta leerse un libro. Hace falta meterse en el coche y conducir, aplicarlo. Y es en la práctica donde se aprende. Y si hace falta una teoría, evidentemente, pero es necesaria la práctica. Entonces, aquí estamos explicando cómo funcionan las leyes, cómo funciona describiendo la realidad. De forma científica, pero con un lenguaje muy sencillo, para que me entienda, para que lo entienda todo el mundo. Y de todas las culturas, si se traduce. Habrá cosas más complicadas que cueste un poco más comprenderlas, pero la esencia es sencilla. Como la vida misma. Y un niño vive y puede ser feliz si vive con coherencia. Y es feliz, desde un bebé es feliz, si vive con coherencia. Coherencia con las leyes naturales de la vida. Leyes físicas, leyes psicológicas, emocionales, mentales, leyes espirituales, leyes divinas,
del vértice, del punto necuoda, del ser. El Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Es el ser que se manifiesta en todos los aspectos. El ser universal que se manifiesta en todos los seres individuales. No solo de las personas, sino de los animales, las plantas, los átomos, las moléculas, todo lo que existe, todo lo que es. Ese es el ser, el gran todo, el que se llama Dios. ¿Qué es Dios? El ser. ¿Y dónde lo explica más claramente? En el Éxodo 3:14. Más claro no puede ser. Yo soy el que soy. Y Shakespeare lo decía, to be or not to be, that is the question. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Si se es consciente del ser o si no se es consciente. Ser consciente o no. O ser un inconsciente. Por eso popularmente los llamamos descerebrados, porque son inconscientes. Son responsables de lo que ocurre, pero son unos irresponsables. Sí, es la forma de decirlo. Son unos irresponsables que organizan las guerras, son criminales, que su mayor negocio es el armamentismo, que matan a millones de personas en el siglo XX, tantos millones de muertos. En el siglo XXI, varios millones también. Varios son muchos, son demasiado. Un solo muerto es demasiado cuando es un asesinato. Otra cosa es que todos moriremos, evidentemente. Pero por ley natural es muy distinto a morir de forma natural, porque la muerte es simplemente un tránsito, un cambio de la energía que ni se crea ni se destruye, como explica la ciencia, sino que se transforma. En la evolución tiene que haber, en la evolución de la humanidad tiene que haber toda esa sucesión de las distintas generaciones. Y de una generación se pasa a la otra y a otra y a otra. Tanto físicamente, personalmente, nuestro cuerpo cambia de cuerpo, como a nivel psicológico, a nivel cultural, en todos los niveles. Bueno, ahí hay muchísimo que se podría hablar y seguiremos hablando en otros vídeos. Pero en síntesis y ya para terminar y sintetizando, denunciamos esa manipulación que hay y esa tergiversación que hay de las palabras y de los conceptos de los grandes sabios. Tenemos que ir a las fuentes de los grandes sabios de la humanidad y de toda la historia. Y entonces, así poder comprender lo que realmente quisieron transmitirnos con las palabras más sencillas, precisamente para que las entendiéramos. Y con ejemplos. Jesús hablaba también con parábolas y las explicaba luego a sus discípulos según distintos niveles de conocimiento de ello. Y entonces, en definitiva, la traducción de la palabra Dios, que ahora mismo podemos decir, hay mucha gente que dice, pues soy ateo. ¿Por qué? Porque no creo en un Dios con un garrote que si me masturbo, ¡pum!, me pega un palo y si me muero en cualquier momento y no me he confesado a un cura que vete tú a saber las barbaridades que haya hecho ese cura, pues si el cura no me perdona en el sacramento de la confesión, pues resulta que me voy al infierno por toda la eternidad de millones y miles de millones de años, eternamente en el infierno por haberle hecho el amor a una mujer que quería, pero sin habernos casado, sin que un cura nos casara. Qué locura. Qué locura. Cuando vemos tantas culturas, en unas hay la monogamia, otros hacen voto de celibato, en otras culturas hay la poligamia,
etc. ¿Qué es que solo vale tu cultura? ¿Cuál es tu cultura? ¿De qué país eres y dónde te han educado? ¿En Europa? ¿En África? ¿En Asia? ¿En América? ¿Qué cultura? Si cada cultura es un enfoque de la misma realidad, desde distintos ángulos, y en todas las grandes culturas ha habido grandes sabios que nos han transmitido las leyes universales, evolutivas de la vida. Y si su aplicación pues cambia, se adecua a cada condición, lo mismo que nuestra ropa se adecua pues al calor o al frío. Lógicamente, si estuviera en un país nórdico y con hielo o nieve, pues primero no estaría en el porche de casa grabando al sol, sino que estaría bien resguardado y calentito por una estufa, por calefacción. Y bien abrigado, con la ropa adecuada, etc. Pero ¿por qué la ropa adecuada para trabajar tiene que ser el traje oscuro, con corbata? O una chilaba árabe, trajes occidentales, orientales, de cada cultura. Las formas varían, no son lo esencial. Lo esencial es el fundamento. Y sí hay toda esa riqueza, no solo de la moda, de la ropa, etcétera, que puede tener todo un arte. No solo hay la diversidad en la ropa, sino también en el interior de las mentes, la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran riqueza de la diversidad, pero que debe ser coherente e integrada en la unidad de la realidad, del ser y de la conciencia universal. Creo que ha quedado bien claro, si vemos este vídeo y si no, pues insisto además que en cualquier caso, siempre y cuando hablo, como hablo de forma holística, como decía Pinillos, fue catedrático mío, que fuimos grandes amigos, especialmente bueno, a nivel de copresidentes del Instituto de Psicología Transcultural, cuando lo fundamos, en los años 80, y luego toda nuestra labor con la UNESCO y con Naciones Unidas, especialmente, ya desde mucho antes, pero especialmente a partir del año 2000, con el Seminario de Cultura de Paz de la ONU, cuando lo pusimos en marcha, y que continuó. Él ya desencarnó, Pinillos, pero yo continúo como presidente del Seminario de Cultura de Paz, que es un seminario permanente y mundial, y donde pretendemos como seminario aportar las semillas de todo el conocimiento de todas las culturas, lo esencial, lo mejor de cada cultura, para construir un gran milenio. Como dijimos y pusimos como lema, y estaba así en las invitaciones al acto oficial de apertura del Seminario de Cultura de Paz en el Foro Complutense, Foro Social de las Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura de todo el mundo y de todos los tiempos. Eso es permanente. ¿Y por qué? Porque partimos precisamente de ese aspecto unitario de los valores universales, comunes a todas las culturas y a todos los seres humanos. Que antes yo he realizado una labor de investigación precisamente muy bonita, incluida en mi tesis doctoral, dirigida por Pinillos,
sobre precisamente sus valores humanos universales, demostrando su universalidad intercultural, transcultural. Y está en el proyecto Nexus, el proyecto transcultural Nexus siglo XXI, que surgió de la gran, podríamos llamar, semilla, que fue aquel decálogo de objetivos para el siglo XXI, al comienzo de la década de los 90, 1990. Y que fue una joya, que me vino así la inspiración cuando me pidieron hacerlo, y que es tan fundamental que de ahí han emanado tantos proyectos que hemos realizado, pues, no solo académicamente en la universidad, sino a nivel de la UNESCO, de Naciones Unidas, y tantos proyectos en ese sentido universales para toda la humanidad, en definitiva, que lo esencial son esos valores universales que emanan de lo mismo. Estamos hablando todo el rato. Entonces, ya para terminar, quiero insistir en que siempre repito e insisto en este arquetipo del mudra de la vida, de la explicación de todos los planos de la realidad del ser humano, de todos sus aspectos, precisamente para comprenderlos, pero especialmente para asimilarlos, introducirlos en nuestro subconsciente para su aplicación, introducirlos en el subconsciente desde nuestra conciencia, voluntariamente de cada uno, evidentemente, para aplicar sus leyes en todos los planos en nuestra vida, para realizar lo que todos realmente queremos, que es ser felices. Y la única forma de ser felices es aplicando esas leyes naturales, universales, evolutivas de la vida, como insisto siempre. Entonces, para eso hay que repetir, para improntarlo en nuestra mente. Repetirlo, repetirlo, repetirlo. Por eso insto tanto en repetir la visualización de estos vídeos, tratando de comprenderlos y tratando de reflexionar para aplicar lo que comprendemos con coherencia en la realidad, aplicarlo en nuestra vida cotidiana, cada día, todos los días, y en realidad en todo momento. El aplicarlo en todo momento. Porque en la medida que nuestra vida sea coherente en todos sus planos, material, psicológico, en todos los niveles, entonces realmente llevaremos una vida coherente, rica, fecunda, realmente rica, porque la realidad es riquísima. Fijaros la riqueza del sol, todo lo que nos da, de toda la vegetación de nuestro planeta, toda la fecundidad de nuestro planeta. Y si nos vamos más allá del sol, pues nuestra galaxia, la Vía Láctea, toda la riqueza de Vía Láctea, con 100.000 millones de estrellas. Como nuestro cerebro, que con 100.000 millones de neuronas, las células más evolucionadas de nuestro planeta. Y lo mismo, pues habrá cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Toda la riqueza universal. Y todo ello en un perfecto orden, en una dinámica dialéctica con el correspondiente caos. Pero eso hay que comprenderlo, hay que comprender lo que significa la dialéctica. Porque si no, pasa lo que pasa y manipulan las palabras, y entonces hay quienes eso lo llevan hacia el caos, decapitando al ser humano, descerebrándolo, convirtiéndolo en un psicópata,
sin orden, porque el orden viene del punto de quoda siempre, de la conciencia, del ser. En el momento que rompemos esta pirámide, la truncamos y separamos el triángulo de arriba, el piramidion, por utilizar el simbolismo correspondiente tradicional, que es milenario y de todas las culturas principales, pirámides incluso se han encontrado en todos los continentes, etc. Pues si decapitamos este esquema en nuestra propia vida, pues vivimos, pues eso, como zombies descerebrados, programados mentalmente por los medios de manipulación masiva, la televisión, el cine, las series, etc., los anuncios, toda la propaganda, no solo de guerra, propaganda de guerra para fomentar el armamentismo criminal, y la propaganda para fomentar el consumismo exacerbado, el hedonismo exacerbado, armamentismo más hedonismo, tenemos lo que estamos viviendo, el armamentismo, hedonismo, hedon, porque el hedonismo es con H, hedon, armagedón, que suena, ¿no? La palabra del armagedón, del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y que también está hasta esa palabra, su significado está manipulado, porque Apocalipsis no significa catástrofe, Apocalipsis significa en griego revelación, es el libro de la revelación que tuvo el evangelista Juan de su maestre Jesús, de Jesús, Cristo. La revelación que tuvo de Jesús. Él da testimonio en ese libro. Lo dice explícitamente en el libro. Aquí en castellano lo llamamos Apocalipsis. Pero la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa eso, revelación. Y no tiene nada que ver con lo que han sacado de contexto, los manipuladores para reducirlo al catastrofismo del fin del mundo. No, se trata de un cambio del sexto día de la creación al séptimo, del mundo que vivía la humanidad con sus guerras, su violencia y su ignorancia y falta de valores, etcétera, del sexto día de la creación al comienzo del siguiente periodo de tiempo, el séptimo día, el último día de la creación o de la evolución del universo, según la clasificación que hizo Moisés, como decía antes, en 7 periodos grandes periodos de tiempo de millones de años cada uno. Y ahora comenzamos el séptimo, como decía antes, y lo repetiré muchas veces. Es tan importante conocer esto precisamente para salirnos de toda esa manipulación. Y es importante repetirlo porque continuamente nos están repitiendo esa manipulación. Nos lo repiten por la televisión, nos lo repiten por internet, nos lo repiten por todas las películas, las series, etcétera. Y nos lo repite la gente que está bebiendo de todas esas fuentes de medios de comunicación y de manipulación masiva. Esas son casi las peores armas de destrucción masiva que destruyen nuestra mente. Salvo que aprendamos y realicemos un pensamiento crítico para no caer en esa manipulación o liberarnos, mejor dicho, liberarnos de toda esa manipulación en la que socialmente estamos insertos y podamos realizar realmente ese levantamiento que está anunciado, profetizado desde hace miles de años. El levantamiento primero de los sabios, la resurrección de los santos. La palabra santos, tradujámoslo, no que Dios, decimos en la realidad. Los santos son los sabios, los justos también, es otro término que se utilizaba
toda esa literatura clásica de los libros sagrados. Pues la resurrección de los sabios, de los justos, la resurrección de los santos. En realidad de todo el mundo, que concuerda con toda la teoría de la reencarnación, las diversas culturas, pero que también forma parte de nuestra cultura, porque los primeros cristianos bebían de esas fuentes y hablaban de la reencarnación. Por eso le preguntan sus discípulos a Jesús, está en los evangelios, eso todavía está ahí conservado, aparte de tanto tijeretazo, tanta censura, o sea, tantos cortes que les han dado a los libros sagrados y deformaciones, ¿no? Pero a Jesús le preguntan, dicen, ¿quién ha pecado respecto de un ciego de nacimiento? Un ciego de nacimiento. Dice, ¿por qué es ciego? ¿Por qué nació ciego? Hacer la pregunta de por qué, está claro que conocen la ley de causa y efecto, que en la India y en sánscrito se dice karma. Karma significa acción. Entonces, de una acción viene una reacción, de una causa viene un efecto. Y así a lo largo de toda la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma en todo el continuo espacio-tiempo no solo de una vida, sino de todo el tiempo de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino de todo el universo, del gran todo, en definitiva. Entonces, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Es un castigo, un efecto, ¿no? Una consecuencia de una incoherencia en su acción, de él o de sus padres. Normalmente todo va unido, forma una unidad, lógicamente. Pero siempre en las enseñanzas, pues la unidad se divide para explicar, se clasifica para transmitir una explicación, ¿no? Con la mayor claridad y sencillez. Entonces, si le preguntan sus discípulos que han aprendido de él y que conocen de él toda su enseñanza profunda, si le preguntan si ha sido él el que ha pecado, o sea, ha sido incoherente con las leyes naturales, eso es lo que significa pecado, ser incoherente con las leyes naturales, aplicarlas con incoherencia. Vemos la explicación ahora de tantas cosas, ¿verdad? O sea, frente a tanta manipulación que nos han dado de todas las diversas religiones manipuladas, etc. Bueno, pues Jesús responde que no ha sido ni él ni sus padres, sino para mayor gloria de Dios. Bueno, pero antes de la respuesta, si han hecho la pregunta y era un ciego de nacimiento, entonces, si le preguntan si ha sido él el responsable, el ciego de nacimiento, y ya era ciego de nacimiento, pues es evidente que de ser responsable tendría que ser responsable en alguna vida anterior, puesto que en esta todavía no había nacido y nace ciego. Entonces, viene es un reflejo, una pregunta muy clarita, que es reflejo de una enseñanza anterior muy clarita, la de la reencarnación. Y ahí, como en todas las leyes, pues hay grados y grados de conocimiento, de profundidad y de entendimiento. Pero la manipulación que hay, que hizo el emperador Justiniano, que creo que era el siglo VI, pues por decretó que estaba prohibida toda la enseñanza de la reencarnación. Eso es tiranía y es manipulación política, como estamos viviendo ahora actualmente, de una forma muchísimo más sutil, pero también descarada y inmensa,
estamos viviendo en este periodo de lo que también tradicionalmente se llama la gran tribulación, por utilizar las palabras que vienen precisamente en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, refiriéndose a estos tiempos precisamente que estamos viviendo. Y en estos 7 años específicamente de la gran tribulación. Entonces, ahora ya sí, quiero terminar con esa insistencia en ver los vídeos, la insistencia que hago siempre en este paradigma y este esquema arquetípico de la constitución del ser humano y de la realidad de una forma holística, completa, y su aplicación en nuestra vida cotidiana en todo momento para el desarrollo del ser humano en todos sus niveles, a nivel físico, desarrollar el cultivo de todas las facultades físicas, emocionales, mentales, espirituales y divinas, para el desarrollo de su aplicación equilibrada, lógicamente, para el desarrollo de la conciencia, del ser, el desarrollo completo del ser humano. Y con esto termino en el otro sentido que suelo utilizar también, de la colaboración mutua de todos, la solidaridad de todos en nuestra vida cotidiana, tanto para formarnos como para, unidos, colaborar, porque unidos podemos realizar o formar un mundo mejor, de paz mundial y de justicia social. Muchas gracias.